El régimen morenista es como el régimen chavista y castrista. No, 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 no. No, por lo menos todavía no. Primero que nada, no se han expropiado todas las empresas privadas de México para crear un Estado comunista. No ha ocurrido. Dos, no se ha terminado la libertad de prensa en México. No se ha terminado. No se ha terminado la posibilidad de hablar. Esa idea de quien dice este tipo de barbaridades es alguien que no ha puesto un pie en Cuba, por ejemplo, o en Venezuela. Entonces, te suena fácil decirlo porque es como una acusación brutal. Hombre, México es igual a Cuba. ¡Wow! Y los tontos, pero solo los tontos, te van a decir, ay Dios, qué tragedia. No, el problema es que no es así. No es la misma historia, no son las mismas circunstancias, no es el mismo proceso, no es el mismo país, no es la misma gente, no es el mismo momento histórico. Nada, nada, nada de eso tiene nada, absolutamente nada que ver con el proceso mexicano. Pero eso te crees que te permite eludir la responsabilidad de comprender, abordar y resolver la situación de México, que es absolutamente peculiar. Sheinbaum no va a nacionalizar todas las empresas mexicanas. Ya viste la reacción cuando alguien por allí andaba promoviendo que se expropiara una televisora por salud nacional. La salud nacional no aparece en la ley de expropiación de 1936, ahí la tienes. Ahí tiene 12 motivos para la expropiación. Esa ley existe y ninguno de ellos es salud nacional. Hubo hasta risas, ¿no? Pero no se hagan comparaciones extralógicas. Si Cuba fue lo que fue porque tuvo el apoyo de la Unión Soviética. El día que se acabó el apoyo de la Unión Soviética, Cuba entró en una espiral en la que sigue metido, donde el hambre y la pobreza absolutamente generalizadas y la inutilidad absoluta del Partido Comunista Cubano para levantar una economía medianamente funcional ha sido escandalosa. Eso no tiene nada que ver, aunque tengan ciertas relaciones, no tiene nada que ver con el autoritarismo brutal del gobierno venezolano, que además se corrompió para enriquecer a sus líderes desde el principio. Cuando te hablan de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, muchas de ellas son contra gente como Diosdado Cabello, que son sujetos que se han enriquecido robando a los pobres venezolanos contándoles el cuento de la revolución. Así que no, por favor, por favor. El régimen morenista es el régimen morenista, entiéndelo, entiende su origen histórico, entiende cómo surge del PRI, entiende cómo se le acerca el PAN, entiende el ambiente de corrupción y de delincuencia que hay en México, que no tiene nada que ver con los que pudiera haber habido jamás en Cuba y Venezuela, y trata de comprender la situación en la que está metido tu país y no irte a lo simplón, ¿vale? Gracias.